Definición. La diferencial de una función en un punto es el incremento de la ordenada de la tangente en ese punto. Por lo tanto, la variación de una función se puede expresar como el producto de su derivada en el punto por variación de su variable independiente en dicho punto. Integración geométrica. La diferencial de una función se representa por dy, en donde dy va a ser igual a f' de x por h y dy va a ser igual a f' de x por dx. Ahora procedemos a realizar ejercicios. Primero escribimos la función f de x de 6x al cuadrado más x menos 2. Para resolver esto con diferenciales, hay que saber que la diferencial de y es igual a la diferencial de x, que esto es igual a la misma función. Ya. Para resolver esto, volvemos a copiar la misma función. Y procedemos a derivar. La derivada de esta es de una potencia, se baja el exponente y se multiplica, que sería 6 por 2, 12. Entonces x, la derivada de una variable independiente es 1 y la de una constante es 0. Y ahí esto quedaría igual a 12x más 1, la derivada. Y tenemos que, para sacar la diferencial de esta función ya derivada, tenemos que pasar esta diferencial, tenemos que pasar a multiplicar acá y tenemos que nos queda la diferencial, que es 12x más 1 por la diferencial, y este es del ejemplo 1. Como segundo ejemplo tenemos a la función f de x es igual a la exponencial elevado a la 2x al cuadrado. Aunque hay que tener en cuenta que para resolver la fórmula es EU por la derivada de U. Ya. Vamos a derivar esa función. La derivada es igual a la exponencial por la derivada de U, que sería 2 por 2, 4. 4x. Ya. De ahí le vamos a cambiar a la variable que va a ser a la derivada de la misma. Y de aquí le pasamos a multiplicar y le pasamos a multiplicar la diferencial. Y este sería todo lo del ejemplo 2. Viendo ejercicios, tenemos dos ejercicios planteados. Tenemos que f de x es igual a 3x cuadrado más 5x menos 6.
Recordemos que para sacar la diferencial de una función debemos proceder a derivar dicha función. Procederemos a derivar la función. Recordemos que la derivada de una función, o sea, f de x', es igual a la diferencial de y sobre la diferencial de x. Por lo tanto, tenemos que el diferencial de y sobre el diferencial de x es igual a 6x más 5. Por lo tanto, despejamos la diferencial en y esto nos queda Ahora procederemos a resolver el siguiente ejercicio. En donde tenemos que f de x es igual a 5x a la cuarta, que multiplica a 2x más 3. Procedemos a sacar la derivada de la función. Dice maluco. Ya. Y entonces tenemos que f' de x es igual a la diferencial en y sobre la diferencial en x. Entonces la diferencial en y sobre la diferencial en x es igual a 20x cubo, que multiplica 2x más 3 más 2, que multiplica a 5x a la cuarta. Y procedemos a despejar la diferencial en y. Y así obtenemos la diferencial de una función. De Hopital. Si tenemos un límite que de x tiende a de una función f de x, esto va a ser igual al límite donde x tiende a de una función eje de x, y esto es igual a 0. En donde f y g son derivables en un entorno de a y existe un límite cuando x tiende a de la derivada de la función f de x sobre la derivada de la función g de x. Entonces, este límite coincide en que el límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x va a ser igual a f de la derivada de x sobre g sobre la derivada. Para aplicar la regla de Hopital hay que tener un límite de la forma límite de x tiende a de f de x sobre g de x, donde a puede ser un número o infinito y aparece en las siguientes indeterminaciones: 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Bueno, ahora vamos a continuar haciendo ejercicios sobre leer la regla del Hopital. En el primer ejercicio tenemos que cuando el límite, cuando x tiende a 0, de logaritmo de x menos logaritmo de x sobre seno de x. Ya, para resolver esta determinada, este límite, primero tenemos que reemplazar el 0 en las diferentes variables.
el límite cuando x tiende a 0 en la función x menos x sobre seno de x va a ser igual a 0 sobre 0. Para levantar esta indeterminada ponemos que el límite cuando x tiende a 0 de la ecuación, hacemos la regla de los para levantar esta indeterminada solamente aplicamos las respectivas derivadas de cada uno. Nos queda igual que es igual a esto y ahí está levantada la indeterminada. Ya, en el siguiente ejercicio, cuando el límite de x cuando tiende al infinito por la derecha de x sobre el logaritmo natural de x elevado al cubo más 2x. El límite de x cuando tiende al infinito de x al logaritmo de x cubo más 2x es igual a infinito sobre infinito. Para levantar esta indeterminada aplicamos derivadas. Esto es igual a 1 sobre 3 y n logaritmo de x natural sobre 1x más 2. Ahí está levantada la indeterminada. Ejercicio cuando el límite de x cuando tiende a 0, 1 sobre x menos 1 sobre seno de x. Reemplazamos la x en la función. Nos queda que es igual a 0 a infinito menos infinito. Para levantar esta indeterminada cuando el límite de x cuando tiende a 0, aplicamos logaritmos, aplicamos derivadas del seno de x menos x sobre x en de x. Esto nos queda igual que el límite cuando x tiende a 0 va a ser igual a sen de x menos x sobre x en de x. Esto es igual a coseno de x menos 1 sobre sen de x más coseno de x.